¿Cómo te engaña tu depredador interno? ¿Cómo se muestra? ¿Cuáles son los diferentes personajes a través de los cuales se muestra esta parte tuya que parece que estuviera en contra tuyo o en contra de tu realización y de tener una vida más tranquila? Porque él se expresa en ese diálogo interno que tienes automático y que llega un momento que ya estás tan cansada y cansado de eso repetitivo que está siempre en tu mente. Vas a tener que estar muy atenta, muy atento, porque este personaje que vive dentro de nosotros, aunque lo identifiquemos y nos demos cuenta de las cosas que hace, es tan listo que luego va a cambiar de forma o va a cambiar de hacer las cosas para volver a engañarte. Y vas a tener que aprender a conocer esa parte tuya para regularla y no dejar que haga de las suyas. Una buena estrategia es darle un nombre a ese personaje, darle un rol. Varias personas que lo han identificado, por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos, le han puesto el rol, por ejemplo, de profesora, una profesora muy rígida que le está diciendo a la persona todo el rato lo que debe hacer, cómo deben ser las cosas y que no se salga ni un milímetro de esa forma de comportamiento, porque todo lo otro que ella quiere hacer son tonterías, ¿no? Entonces de esa manera ese personaje está cortando la creatividad de la persona. En otro caso, este personaje es un justiciero que tiene muy claras las cosas como deben ser, que ve a injusticias en muchos sitios, con muchas personas, sobre todo con él, por supuesto. Entonces está siempre dando ejemplos de cómo deben ser las cosas, de cómo hay que vivir. Claro, de una forma muy represiva. Otro ejemplo es un policía que siempre está muy atento a lo que sucede y entonces está defendiendo a la persona y está buscando posibles atacantes, de manera que hace que esta persona se comporte de una manera agresiva en ocasiones o muy evitativa en otras, para evitar ese tipo de contactos con otras personas que le puedan hacer daño. Tú también puedes elegir un personaje, un rol para esta parte tuya, identificar qué es lo que hace y también, si quieres, puedes ponerle un nombre, porque de esta manera estamos empezando a poner fuera eso que sucede dentro de forma automática sin darnos cuenta. Y de esta manera va a ser más fácil que la próxima vez que este personaje entre en actuar y tome el control y tú no te des cuenta, porque ese es el problema, cada vez vas a poder darte cuenta un poquito antes y vas a poder ponerle freno y no hacer cosas o no llegar a hacer o decir cosas de las que luego te puedas arrepentir o sea muy difícil volver atrás o deshacerlas. Porque al ego le pasa eso. Una vez que dice o hace algo, volver atrás le cuesta mucho, porque él dice que yo tengo que representar este papel de seguridad y yo no me equivoco o no puedo dejar ver que me equivoco. Y ese es un gran error. Entonces, este personaje tuyo y mío que todos tenemos dentro, cuanto más lo desenmascares, mejor, cuanto más lo dejes en evidencia. Y eso no significa que te vas a dejar en evidencia a ti mismo o a ti misma, porque tú eres algo mucho más grande que ese personaje, eres algo infinitamente más grande que tu ego. Lo otro que tienes que saber, que una vez que tú dejes en evidencia este personaje, él va a buscar la forma de seguir saliéndose con la suya y que tú no te des cuenta. Pero no importa, porque tú ya vas a tener un entrenamiento y cada vez vas a saber más cuando
cuando este depredador, este personaje, entra en escena. Y como siempre, en todo lo que hacemos, en nuestro proceso personal, lo que buscamos es el equilibrio. ¿Qué significa ese equilibrio? Significa estar lo más cerca del centro posible y lo más alejado de los polos. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas cuando te estoy hablando de esto de estar en un polo o en otro, de estar polarizado. Porque un conflicto interno que tenemos las personas las podemos vivir en un polo o en otro. Por ejemplo, puede suceder que alguien tenga el siguiente conflicto. Tenga un conflicto, ya sea de sometimiento o rechazo. Y esto funciona de la siguiente manera. Cuando éramos niños, en algún momento esa persona que sufre este conflicto, que vive este conflicto, ha sentido el rechazo de sus figuras paternas, ya sea de su padre o de su madre, ante lo cual va a poder tomar luego en el futuro, va a ir aprendiendo una estrategia para defenderse del dolor que esto significa y va a tomar una actitud u otra. Sería la actitud de someterse con toda persona que represente ese tipo de vínculo como el que tenía con su padre o con su madre, es decir, en los vínculos más íntimos, va a reproducir lo mismo que hacía con ellos. Por ejemplo, puede mostrarse muy sumisa, una persona muy sumisa, diciéndole de esta manera a la otra persona que va a hacer todo lo que ella quiera con tal de que le dé su amor. Esto, por supuesto, funciona a nivel inconsciente, la persona no se da cuenta que sucede esto, a no ser que ya esté haciendo un trabajo terapéutico para darse cuenta porque tiene esta actitud. Y también puede suceder que en determinado momento la persona está muy cansada de hacer eso porque no se puede estar todo el tiempo así, ¿verdad? Viviendo para la otra persona, para que nos dé su amor y complaciéndola en todo. Y puede llegar un momento en que se sienta muy mal y sienta que la otra persona la está manipulando, la está sometiendo. Entonces pasa de un momento para otro al otro polo, es decir, pasa a tener un rechazo a esa persona. Y puede ser que se manifieste de muchas maneras o que ya no quiera estar con esa persona, por ejemplo, si es la pareja, que la abandone, que la deje. Y así vemos a mucha gente que tiene muchas parejas y siempre repite lo mismo. Llega un momento en que la deja de un día para el otro, de una forma repentina, por ejemplo. O también puede ser que reaccione de una forma violenta. Entonces no se entiende cómo esa persona tiene una conducta de complacencia casi todo el tiempo y de repente de un momento para otro cambia, se pone malhumorada, se pone violenta y responde de una forma muy fuerte y con palabras que dañan a la otra persona. La otra persona, o su pareja o quien sea, no entiende lo que está pasando porque en el momento anterior había sido muy complaciente y ahora se comporta de esta manera tan agresiva. Y eso es estar en un polo o en otro, no haber encontrado el equilibrio. Y encontramos el equilibrio cuando identificamos estas heridas nuestras que producen estos personajes. Entonces, en ese ejemplo, por ejemplo, cuando la persona ve que no puede conseguir amor complaciendo al otro, de repente se puede convertir en un tirano o en una persona abandónica que abandona, teniendo un comportamiento que no se entiende. Y también puede ser que esa persona se convierta en una persona muy manipuladora y pasa a hacer lo mismo que han hecho con ella o con él cuando era pequeño. Es decir, se pasa al polo contrario. De ser sometido pasa a someter a los demás. No quiere decir que a ti te vaya a pasar esto. También hay grados, no quiere decir que te vayas a convertir en una maltratadora o en un maltratador, pero a veces tenemos este tipo de conductas manipuladoras, aunque no lleguen a ser muy extremas, pero sí que las tenemos. Si tú haces un análisis profundo de ti misma, de ti mismo, de tu comportamiento, te vas a dar cuenta que tenemos este tipo de conducta. Ahora bien,
Este tipo de conducta no nos ayuda a nada porque no solo nos traen conflictos con las demás personas, sino que nos mantienen a nosotros en un mismo lugar. Y por eso este depredador está ahí acechando dentro de ti, porque en el momento que siente que le están atacando, en el momento que ve que hay una situación similar a la que vivió cuando sufrió mucho daño en el pasado, inmediatamente va a activarse y va a sacar toda su artillería y todo su armamento. Esto va a depender de cuál sea la situación, de cómo se sienta, si se siente más o menos acorralado. Por eso siempre se ha dicho que a una fiera herida le tienes que dejar una salida. Nunca intentes acorralar a una fiera que está herida, porque cuando se ve acorralada te va a atacar. Y en estos momentos estamos siendo dominados por ese depredador interno. No tenemos conciencia de que está dominándonos, que fue él que tomó el control, es decir, ese policía tan severo que va a estar vigilando que nadie te haga daño. Y entonces te va a decir, bueno, pero esta que se cree o esta que se cree, mira lo que ha dicho, o yo qué sé, o cuál es todo ese diálogo interno que él te diga, y en el cual tú entras muy fácilmente y no te estás dando cuenta de lo que está sucediendo. O esa profesora, esa maestra muy rígida, ¿no? Que está diciendo, tú no te muevas ni un pelo, tú no te muestres como eres, no te muestres, por ejemplo, creativa, o no te muestres flexible porque los demás se van a reír de ti y tienes que cumplir con lo que te han dicho que tienes que ser, ¿no? Y tú también entras muy fácilmente en ese personaje. O el justiciero, el que te dice, esto es una injusticia, no puede ser que esto siga así, ya está bien, ¿en qué se va a convertir esto? Hombre, a ver, ¿qué pasa aquí? O cualquier otro personaje que tú hayas identificado dentro de ti. Y si no lo has identificado, búscalo, porque lo tienes. Tienes a ese depredador que en un momento determinado se activa sin que tú te des cuenta, te atrapa y tú estás unida o unido con él y vas a actuar para él. Vas a estar ciega o ciego, vas a tener la máscara de ese personaje como resultaba, como se hacía en el teatro griego, y vas a representar ese personaje que no eres tú. Es ese ego tan herido que vive dentro de ti y que ha creado este depredador interno que se ha ido alimentando a lo largo de la vida y que tiene un montón de argumentos para convencerte a ti que eso es así. Estoy segura que te ha pasado esto y recuerda lo que ha sucedido después de ese evento difícil que has tenido, de ese arrebato, de esa huida o de esa parálisis también, porque te puedes paralizar en un momento determinado y sentirte muy víctima. Y luego, cuando pasa eso y vuelcas la vista atrás, te das cuenta que has hecho lo mismo que ya habías hecho tantas veces en otras ocasiones. Y en ese momento que estás reconociendo eso, te autocastigas a ti misma o a ti mismo por haber caído otra vez en la trampa de este depredador. Lo que no te das cuenta es que tú ahí no tenías el control, estabas identificándote con él y no tenías opción de salir de ese lugar en ese momento porque ya te había atrapado. Entonces el trabajo es hacerlo antes de que suceda eso. Es un trabajo de fondo, es un trabajo que se hace todos los días y a lo largo de la vida para no caer ahí, no dejarnos atrapar por este mecanismo tan perverso que llevamos dentro. Y lo primero es identificarlo, no tener vergüenza, porque a todas las personas nos pasa.
Esa persona que tú ves tan segura de sí misma, que siempre tiene una respuesta, que siempre tiene un argumento muy bien estructurado, es posible que sea una persona hipermiedosa y haya construido ese personaje que aparentemente por fuera se lo ve muy seguro, pero que sin embargo, si tú lo sacas de lo que él sabe, lo sacas de toda esa estructura que tiene y lo dejas desnudo en un sitio que no sabe cómo responder, seguramente que se va a convertir en alguien muy miedoso o, cuidado, puede atacar, porque cuando se ve amenazado puede atacar de una forma muy agresiva. Entonces, aprende a conocer este depredador interno sin tener vergüenza, sin tener miedo, sin juzgarte, sin creer que tú eres una mejor o peor persona por este hecho de reconocer a este personaje tuyo. Y sobre todo, lo más importante es contigo misma, contigo mismo. Reconócelo, reconoce que te has equivocado, que te has dejado llevar por ese impulso, que la próxima vez pararás antes, que la próxima vez tomarás una respiración profunda antes de dar una respuesta, ya sea para el lado del sometimiento o para el lado de la agresividad. Darás una respiración profunda, te vas a tomar tu tiempo, no te vas a dejar arrastrar por el apuro de responder, ya sea de tu parte o la exigencia externa que te están pidiendo una respuesta inmediata. Vas a pedir tiempo, vas a reflexionar y una vez que te alejes de ahí, de ese estado emocional, vas a ver que lo vas a poder ver de otra manera y vas a identificar el depredador y vas a decir, estuve a punto otra vez de cometer el mismo error, de repetir el mismo patrón, por suerte no lo hice y pedí ese tiempo necesario para mí. Esto es muy importante porque esa parte tuya actúa muy rápidamente y lo que quiere es que tú no reflexiones, no pienses, no sientas sobre todo, que solo sientas esa rabia, ese miedo, esa amenaza, para que respondas, reacciones de forma irracional. Justamente es una respuesta irracional porque viene directamente de esa parte inconsciente, de ese depredador que vive dentro de ti. Y si te deja reflexionar, si te deja sentir, él sabe que pierde, que ya no vas a dar esa respuesta y él se cree que está en peligro. Pero aquí tienes que intervenir tú, porque tú sabes que eso no es así, que eso es solo una partecita tuya muy pequeña, pero tú eres algo mucho más grande. Entonces apelas a esas otras partes tuyas que tienes para que esta otra parte pequeñita, este pequeño yo y este depredador pueda calmarse, porque él no sabe que tú sí estás en conocimiento y estás en poder de esas otras partes que pueden cambiar tu situación vital. Hasta aquí el vídeo de hoy, lo dejo aquí. Tienes mucho que pensar. Espero que estés haciendo esas conexiones internas dentro de ti. Recuerda, este depredador es muy listo. Si tú lo pillas de una manera, él te va a pillar de otra, pero lo bueno que tiene es que él te ayuda a que tú te vayas entrenando y a que no te duermas, a que sigas todos los días enfocado en tu trabajo interno para que no te pille distraído y que puedas ir paso a paso cada día ganándole terreno. Y vas a ver que va a llegar un día que se va a poner de tu parte y ya no va a estar en tu contra, porque él también va a entender que es lo mejor que puede hacer. Ese día va a llegar. Me despido, no sin antes decirte, como siempre te digo, que todo lo que necesitas está dentro de ti, incluso el antídoto para este depredador interno que vive ahí también, dentro tuyo, y que te está diciendo, cuidado, no te distraigas, porque si no, aquí estoy yo, y te vas a enterar. Hasta el próximo vídeo.